Yang, Español nivel C2. Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a hablar un poquito de animales. Vamos a dedicarla al vocabulario sobre las voces y los colectivos de animales, que es algo que generalmente no hacemos mucho. Sabemos lo que es un perro, un gato, un tigre, pero no cómo habla un perro, un tigre, o qué es un conjunto de leones, por ejemplo, cómo se llama un conjunto de lobos, etcétera, ¿no? Estas palabras pues se utilizan realmente, no habitualmente, no todos los días, pero sí que son muy comunes y la gente las conoce. Pues esto, la unidad de hoy es básicamente sobre contenido léxico. ¿Cómo lo haremos? Pues ya lo sabéis, como siempre, lo que haremos es leer un texto y a partir del texto pues sacaremos las cosas que convenga estudiar. Daré la explicación y después tendréis unos ejercicios para practicar todo lo dicho. Y ya está, vamos a ello. El texto se llama... Bueno, el texto realmente son dos textos que he cogido del National Geographic. Hay uno que está relacionado con un vídeo, ¿no? Y se titula Vídeo Mamá elefanta salva a su bebé de perros salvajes. Y después el segundo texto está relacionado con las avispas. Pues bien, empiezo a leer el primer texto, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Hace poco un turista hizo una grabación en la reserva natural de Ingwelala de Sudáfrica, donde pueden verse a una madre elefanta defendiendo estruendosamente a su bebé de una jauría de perros salvajes africanos o licaones. A primera vista la situación es desesperada. La madre, su cría y otro elefante se encuentran rodeados por un grupo de más de 14 perros salvajes, los cuales cazan en grupos cooperativos. Sin embargo, la impresionante capacidad de comunicación de los paquidermos les confiere la ventaja sobre sus posibles depredadores. Al verse acosados, los elefantes emiten unos poderosos barritos, es decir, reclamos guturales y bramidos que sobresaltan a los licaones. Dice Kathleen O'Connell Rodwell, experta en conducta de elefantes en la Universidad de Stanford. Y esa especie de rugido perturbador hace más que disuadir a los depredadores, agrega O'Connell Rodwell, becaria del National Geographic, quien ha observado elefantes usando una defensa similar contra el ataque de hienas y leones en el Parque Nacional Etosha de Namibia. Al parecer, un reclamo muy parecido hace regresar al grupo principal de elefantes, dice O'Connell Rodwell. De hecho, el vídeo muestra que más elefantes salen de la maleza, provocando que la jauría de perros termine por dispersarse. Hubo un intercambio muy ruidoso entre la elefanta y los perros salvajes, donde ella embestía barritando, y los perros se separaban hasta luego reagruparse y avanzar nuevamente hacia la pequeña cría. Dennis Browning, turista sudafricano, que filmó el encuentro en una entrevista con Caters News Agency. Para entonces, el resto de la manada de elefantes había vuelto al ataque y guardaba por la madre y su cría en lo alto del margen del río. Sin embargo, O'Connell Rodwell señala que los miembros de la familia que volvieron a rescatar a la cría amenazada bien pudieron haberla puesto en peligro, pues aislaron a la madre que probablemente tenía un bajo rango en la manada. Algunas madres jóvenes se separan del resto de la familia como hizo esta elefanta, explica. Cuando tienen una cría, a veces hay mucha agresión hacia ellas y se distancian de la manada, y eso las vuelve muy vulnerables. Pues este es el primer texto. Ahora procedo a leer el segundo texto, ¿de acuerdo? El de las avispas. Empiezo. Estamos familiarizados con las avispas de colores vivos y zumbidos furiosos que vuelan a nuestro alrededor y nos amedrentan con sus dolorosas picaduras. Pero la verdad es que la gran mayoría de las avispas son insectos solitarios e inofensivos para el ser humano. Por el contrario, en lugar de ser dañinas, son sumamente beneficiosas para el hombre ya que controlan las plagas. Las avispas se distinguen de las abejas por su abdomen inferior puntiagudo y su estrecha cintura, que se denomina pecíolo y separa el abdomen del tórax. Estos insectos ostentan todos los colores que podamos imaginar, desde el amarillo al que ya estamos acostumbrados, al marrón, el azul metálico o el rojo vivo.
Generalmente las especies de colores más brillantes pertenecen a la familia de la Vespidae, es decir, las avispas que pican. Todas las avispas construyen nidos, mientras que las abejas excretan una sustancia cerosa para construir sus nidos. Las avispas crean sus conocidas y acartonadas moradas a partir de fibras de maderas arrancadas de la corteza, con sus fuertes mandíbulas que después son masticadas y convertidas en pulpa. Las avispas se dividen en dos subgrupos principales, las sociales y las solitarias. Las avispas sociales son solo unas 1000 especies que incluyen las constructoras de formidables colonias como las avispas chaqueta amarilla y los avispones. Las colonias sociales de avispas comienzan de cero cada primavera gracias a las reinas fecundadas el año anterior, que fueron capaces de sobrevivir al invierno mediante la hibernación en un lugar cálido. Cuando la reina emerge de su largo sueño, construye un pequeño nido y cría una camada inicial de hembras obreras. Estas obreras asumen el trabajo de ampliación del nido, construyendo numerosas celdas hexagonales en las que la reina deposita continuamente sus huevos. Al finalizar el verano, toda esta colonia de más de 5.000 avispas, incluida la reina fundadora, fenecen a causa del frío invierno. Solo las reinas recién fecundadas sobreviven al frío para poder así reiniciar el proceso durante la primavera. Las avispas solitarias, el subgrupo más amplio con diferencia, no forman colonias. Este grupo incluye algunos de los insectos de mayor tamaño de la familia de las avispas, como a las asesinas de cicada y las halcón tarántula de color azul-naranja, que pueden alcanzar los 3,8 centímetros de longitud. Mientras que las avispas sociales usan sus aguijones como defensa exclusivamente, las solitarias picadoras dependen de su veneno para cazar. La mayor parte de los animales ha desarrollado una gran aversión hacia las avispas picadoras, reputación muy bien ganada, por lo que éstas disfrutan de un amplio espacio vital. Aquellos que tengan la mala fortuna de tropezar con una colonia de avispas o la audacia de molestar un nido, se encontrarán rápidamente rodeados por el enjambre. Una avispa sociable en peligro emite feromonas que inducen en la colonia cercana un frenesí defensivo, mediante el ataque de sus aguijones. A diferencia de las abejas, las avispas pueden picar repetidas veces. Solo las hembras tienen aguijones, que son en realidad órganos de ovulación modificados. A pesar del miedo que provocan, las avispas son sumamente beneficiosas para el ser humano. Casi todos los insectos considerados plagas en el planeta son presa de una especie de avispa, bien sea como alimento o como anfitriones de sus larvas parasitarias. Las avispas son adeptas a controlar las plagas, que hoy en día el sector agrícola industrial las despliega de forma generalizada como insecticida ecológico para proteger sus cultivos. Bueno, acabamos, serán textos largos. Aquí hay palabras que seguramente no entenderéis, no conoceréis. Muchas no las he marcado porque lo que he marcado es lo que me interesa practicar después, que son sobre todo voces de animales y grupos de animales. Entonces, bueno, lo que no entendéis ya sabéis, internet o diccionarios, ¿de acuerdo? Pues os doy un tiempo, hacemos el ejercicio de comprensión lectora y cuando acabéis ya sabéis, le dais al play y continúo yo con la explicación. Pues venga, hasta ahora.
Pues bueno, volvemos otra vez a estar juntos. Empezamos con la primera palabra que he marcado como interesante. Es jauría. Una jauría es un colectivo. Es un colectivo de perros. Perros o lobos, por ejemplo, también sería una jauría. Pues bien, hay más tipos de colectivos. Por ejemplo, también puedo hablar de manada, que es un grupo numeroso de animales, por ejemplo, lobos o leones, una manada de leones, o una manada de tigres, sería manada este conjunto. O si hablo de crías, hablaría de camada. Una camada de leones, pues son el conjunto de bebés de leones, ¿no? Son las crías de los animales. O una camada de gatos, o es la tercera camada de mi perro, por ejemplo, es que ha parido 3 veces y esta es la tercera camada, pues son las crías. Después he señalado la palabra barritos. Barritos es lo que hace el elefante, es su idioma, ¿no? Por ejemplo, un perro, el idioma es ladrar, un perro ladra. Y cuando ladra en español, ladra diferente que en otros idiomas. Por ejemplo, en español un perro hace guau guau. En otros idiomas hacen bob bob, por ejemplo. No sé, hay cosas muy diferentes. Pero ladrar es guau guau. Y un elefante hace barritos, que es pues esto, lo que sería ladrar de un perro, hacer barritos de un elefante. No es muy habitual esta palabra, pero la siguiente sí que es muy habitual, rugir. Y el rugir es el habla, es lo que dice un felino. Por ejemplo, un león cuando habla, que hace como un guau o algo así, lo que hace es transmitir un rugido. O un tigre, un animal bien fiero. Un gato no. Un gato lo que hace es maullar. Mau, ¿no? Hace miau, miau. Eso es maullar. Pero un gato grande como un tigre lo que hace es rugir. Más cosas. He vuelto a marcar barritar, ¿no? Que era la voz del elefante. Y después he marcado la palabra manada. Ya he comentado que una manada es un conjunto de animales iguales, ¿no? Como una manada de leones. O una manada de elefantes en este caso. Después, en el texto de las avispas, he señalado la palabra zumbido. Es lo que hace, es el habla de las abejas, ¿no? Cuando hace zzz, eso es hacer un zumbido. Escuchar un zumbido, zzz, eso es. Después he marcado un nido. Esto posiblemente sí que sabéis lo que es, ¿no? Un nido es una casa de animales, por ejemplo. Un pájaro hace un nido en los árboles. Lo que hace es anidar, o sea, crear su nido. Pero también estamos hablando también se habla de los nidos de las avispas. Podemos también hablar de un nido de un lobo, etcétera, ¿no? Es el lugar donde pues están seguros y dejan a las crías. Después, o incluso un nido de hormigas, que sería un hormiguero. Tiene un nombre especial, el de las hormigas. Las colonias son las agrupaciones de animales. Cuando viven en colonias es que viven en comunidad. Un humano también vive en colonias, podemos decir, ¿no? Una colonia de personas. O sea que sería como un pueblo, ¿no? Después, más cosas que he puesto. El enjambre. Un enjambre es un grupo numeroso de abejas, moscas o incluso otros insectos. Especialmente se dice esto cuando se dirigen hacia un lugar. Si doy un golpe a un nido de abejas, pues de repente aparece un enjambre, ¿no? Dispuesta a atacarme. Y hablando de abejas o
de avispas cuando se organiza, bueno, cuando tú quieres sacar miel, la miel se extrae de una colmena. Una colmena es donde viven o donde la abeja reina hace sus huevos, ¿no? Es esa construcción a base de celdas donde hay miel. Eso es una colmena de abejas, pero puede haber una colmena de avispas, etcétera. Bien, en el anexo os he incluido una lista bastante grande de estas palabras. Hay algunas que utilizamos más que otras. Yo voy a mencionar las que considero que son más interesantes, las voy a explicar un poco con mis palabras y después tendréis unos ejercicios con pues, las palabras más interesantes para que practiquéis y se os queden en la memoria. No hace falta saberlo todo porque muchas veces nosotros tenemos dudas, no sabemos exactamente el idioma de todos los animales, sus voces, y tampoco sabemos tanto, ¿no? de agrupaciones de animales, pero las más importantes sí que conviene saberlas. Pues bien, una que ya os he dicho antes, perros ladran, gatos maullan, esto es de todos conocido. Después tenemos un asno o un burro y este también lo conocemos todos. Lo que hace un asno es rebuznar. Yo os he puesto como dos palabras, rebuzno y roznido. Roznido no lo he escuchado nunca, pero rebuznar sí, un rebuzno. Es el i-o, esto del asno es un rebuzno, rebuznar. Y lo puedo decir de animales o lo puedo decir de personas. Cuando una persona está rebuznando es que está discutiendo y de manera muy tonta, ¿no? Porque ser un burro es ser tonto. Si alguien no quiere hacer algo y lo hace a regañadientes diciendo, pues ¿por qué tengo que hacer esto?, ¿no? Y se está quejando, lo que está haciendo es rebuznar. Es de, para de rebuznar y haz esto, ¿no? Después, un cerdo lo que hace es gruñir, ¿no? Eso sería un cerdo. Y una persona también puede gruñir cuando está enfadada y hace así, lo que hace es gruñir, está enfadado y se está quejando, está gruñendo. Yo puedo decir, para de gruñir ya y sonríe. Más cosas. Un cuervo es un pájaro negro, ¿no? Que se ve afectado por las cosas brillantes, le gustan mucho las cosas brillantes. Pues un cuervo lo que hace es graznar, el graznido es el cuac, así es el cuervo. Una gallina lo que hace es cloquear, cloquear o cacarear, mientras que la gallina cacarea, el gallo lo que hace es kikiriki, ¿no? O cucú. Más cosas, por ejemplo, un grillo es un insecto que hace cric, 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 cric por las noches, es un animal que hace musiquita. Pues lo que hace es grillar. Cric, 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 cric. Exacto. Y un león ya habíamos dicho que rugía, que es diferente a un lobo. Un lobo hace ¡au! Y por esta onomatopeya, ¡au!, viene la palabra aullar. Aullar es el idioma del lobo. Una oveja también es muy típico, lo que hace es balar. La oveja balar. Y más cosas. Podríamos hablar de un perro que ladra o un pollo lo que hace es piar. Un pollo o un pájaro pía, porque lo que hace, el sonido que hace un pájaro es pío, 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 y por eso piar. Una rana croa, porque hace crack, crack, entonces es croar. Si veis, los verbos tienen muchas similitudes con el sonido del animal, son onomatopeyas. Y un toro lo que hace es bufidos, hace puff, ¿no? Puff, de bufar. Y cuando alguien no quiere hacer algo y hace puff, hace bufidos también.
Pues bien, estas son las más importantes de las listas. Y después, ya acabando, hacemos la lista de colectivos animales. Hemos hablado de manada, hemos hablado de enjambre. Es muy importante también el rebaño, que es un conjunto grande de ganado, o sea, de ovejas, de cabras, de animal que tienes en establos, un rebaño. Cuando hablas de que tienes ganado, también serían pues animales que están juntos y son de granja, por ejemplo, un ganado de ovejas o de caballos o de vacas, por ejemplo. Una vacada sería estrictamente de vacas, o una yeguada de caballos, porque yegua es la hembra del caballo. La que es muy habitual es piara. Una piara es un conjunto de cerdos. Y jauría ya lo hemos dicho, ¿no? De perros. Un hormiguero, antes he hablado de esto, un hormiguero es donde viven las hormigas, el conjunto de hormigas. Y los peces se organizan en bancos. Cuando estás en el mar y aparecen muchos peces que van en una misma dirección, es un banco de peces. Hemos hablado antes de colonia, de camadas. Nos queda ya mencionar simplemente los lugares donde habitan o se crían estos animales. Por ejemplo, los peces son en viveros. Yo puedo comer pez de vivero o de piscifactoría. La madriguera es donde están los conejos, por ejemplo. Se esconden en una pequeña madriguera, pero no solo ellos, ¿no? El lobo puede vivir en una madriguera también. El cerdo es una pocilga y cuando decimos que mi casa es una pocilga es que está muy sucia, que está muy mal, que apesta. Un corral donde viven las gallinas, ¿no? Y cuando hablamos de que algo parece un corral es que hay mucha gente. Un establo es donde están los caballos. O, por ejemplo, una vaquería donde viven las vacas, donde muchas veces puedes comprar leche en vaquerías. Normalmente las vaquerías están fuera de la ciudad, en pequeños pueblos. O puedes tener en casa un palomar si vives en un pueblo. Es un lugar donde viven las palomas. Bueno, etcétera, etcétera. Hemos nombrado muchas palabras que ahora pues lo que haremos será practicar, ¿de acuerdo? Y ya está. Lo dejamos por hoy. Un saludo muy fuerte y venga, hasta otra.